Red de Apoyo, lo que debes saber sobre manipulación psicológica grupal, prevención y rehabilitación, con el equipo de Ravix. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están siguiendo a través de este programa de la Red de Apoyo a Víctimas de Sectas. Y en este programa vamos a tener a Erika. Ella perteneció a una organización, a una secta destructiva llamada Misión Carismática Internacional o G12. Esta organización nace en Colombia, de ahí pues se ha esparcido a varios países, incluso fuera del continente americano, y decimos que es una secta destructiva porque la forma de captación, la forma de someter psicológicamente a los individuos para exigirles dinero y todo el estrés que les causa a ellos es lo que la convertiría en un movimiento destructivo, una secta destructiva. Y es así como Erika nos va a contar su testimonio, es así como ella se puso en contacto con nosotros y empezó a comentarnos sobre las prácticas de esta organización que es multinacional, de esta organización que cuenta con miles de adeptos y que, como les decía, nace en Colombia. Durante el programa conmigo va a estar también haciendo preguntas nuestra presidenta de la Red de Apoyo, Mirna García, profesional de la salud pública con grado en ciencias médicas, consejera psicológica y orientadora. Y bueno, Erika, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Saludos, un gusto, Erika. Bueno, gracias a ustedes, gracias Ulises, gracias Mirna por estar aquí hoy, bueno, por la oportunidad también que me dan de poder compartir mi testimonio con ustedes y con todos los oyentes, con todas las personas que hasta ahora nos escuchan. ¿Cuántos años duraste dentro de la Misión Carismática Internacional, o G12? 12 años. 12 años. Durante esos 12 años, ¿cómo fue que fuiste percibiendo que no estabas en un grupo religioso de estos que en verdad buscan un acercamiento con Dios, que buscan que las personas no solamente tengan un acercamiento con Dios, sino también con las demás personas que los rodean? ¿Cuándo te diste cuenta que no estabas en eso? Bueno, porque empecé a ver muchas cosas que eran contradictorias, empecé a ver el dolor que le causaban a otra gente y que por ende yo tenía que callar. Entonces, de alguna manera eso fue lo que me envió como una señal de alerta, porque cuando ellos empiezan a invitarte, la invitación primaria que hacen, o la primera que te invitan es a un lugar llamado célula, que es generalmente en una casa. Ajá. Entonces ahí empiezan a invitarte y tú eres la persona más importante del planeta. Ahí empiezan como a inducirte con el fin de llevarte a un encuentro, ¿no? Entonces, cuando ya haces eso de ir a la célula y luego al encuentro, es como que ahí empiezan a buscar que tu vida gire en torno a la iglesia o a la denominación como tal, y ya de repente no tienes tiempo para compartir en familia, entonces ya no tienes tiempo para estar en los cumpleaños de tu familia, ya no hay tiempo para reuniones familiares. De pronto puede pasar varios tiempos sin que te veas con tus padres porque llegas muy tarde debido a las reuniones a las que debes asistir. ¿Podrías decir cuándo fue que comenzaste, Erika, a entrar? ¿En qué edad? Bueno, yo tenía 14 años. Tenía 14, empecé a ir a una, como les decía, a una célula y luego fue a un encuentro. Y pues a esa edad les quedaba muy fácil inducirme, pues también por la edad, ¿no? Pues era como más fácil que me convencieran de muchas cosas a esa edad. Sin tus papás, ¿verdad?
Sí, sin mis papás. Ah, bueno, a mi mamá también, yo vivía con mi mamá y a ella también la invitaron en algún momento porque pues a uno le dicen, ¿no? Que debe también involucrar a la familia, pero es entre comillas, porque si la familia le dice, bueno, pero comparte el tiempo con nosotros, pero la mamá le dice, bueno, oye, pero quédate hoy conmigo, es el Día de la Madre, o mira, es mi cumpleaños, no, porque debes estar en una reunión y primero es el ministerio y el servicio a Dios es primero y tienes que estar ahí. Perdóname, y yo quiero hacerte una pregunta importante antes de que, ¿verdad?, se vaya a otro tema, y es sobre eso, porque la gente se estará preguntando por qué y cómo pueden una organización peligrosa captar a un niño de 14 años todo el mundo espera esté en el colegio. O sea, ¿cuál es la estrategia para llegar a los jovencitos, a los niños de 14 años que están apenas todavía en la escuela? Bueno, primero los temas que se dan en las células son temas juveniles, son temas que a los chicos les interesan, son temas actuales, sí, son temas muy, muy actuales, muy de los jóvenes. Entonces, en ese momento, pues, la estrategia que usaron fue esa, invitarme, me preguntan, una pregunta clave que hacen es, ¿cuál es tu necesidad? ¿Por qué te gustaría que oráramos? Pero ¿dónde te encontraron? Porque no está claro dónde te encontraron, cómo llegaron a ti, bueno, llegaron a tu colegio. No, ellos hacen, bueno, a veces hacen jornadas evangelísticas, ellos hacen algo que se llama jornadas evangelísticas. Entonces se van a los parques, a invitar o se van a los colegios, gente que ya está dentro de la organización, dentro de la secta, y que de pronto está en el colegio. A mí me invitó una compañera del colegio, me dijo, Julis, yo la invito a una reunión en la iglesia. Okay. Porque era una reunión para ganar nuevos adeptos, para invitar nuevos. En esa reunión es donde yo conozco a la persona que me asignarían como líder de célula. Y ahí empezó. ¿Qué te llamó la atención de este grupo? ¿Por qué asististe? ¿O por qué seguías asistiendo? Bueno, inicialmente porque ahí encontré, o me hicieron creer que yo había encontrado un lugar, ¿no? Había encontrado un lugar donde me amaban, donde yo podía encajar bien, donde se preocupaban por mis necesidades, donde iba a tener amigos reales, pero esto no era más allá ni más acá de poder tener a alguien más para que les ayudara a hacer crecer un poco sus arcas. Manejan un lema. Dices que te amaban, y ¿te podrías decir más específico quiénes eran, jovencitos o eran adultos? Bueno, la persona que a mí me invitó era más o menos, era casi 10 años mayor que yo. Que el que era el líder de célula era como unos 8. Era una mujer, Luz Marina, ella era como unos 8 o 10 años mayor para mí. Pero quien me invitó sí era una compañera de mi edad, más o menos, era como mayor que yo, 1 año o 2 del colegio. Entonces usan jóvenes de tu misma edad para invitarte, pero el que te va a dirigir es una persona que ya se supone tiene un tiempo de liderazgo dentro de la denominación y que sabe más cómo sobrellevar el tema de los jóvenes. Que no es necesariamente un pastor, ¿verdad? No es necesariamente un pastor, es un líder. Son amiguitos que te invitan a los niños y entonces así los captan. Entonces hay que tener cuidado, padres, claro, los amigos que tienen los hijos. No, y no solo eso, también hay encuentros para niños. Ellos realizan lo que se llama encuentros y hacen qué bueno que su hijo vaya a un encuentro y empiezan a invitar a los niños, los dividen por edades para que ellos asistan a un encuentro y de esa manera hacer que los chicos, desde muy niños, adquieran como hábito, como estilo de vida el ir a este tipo de reuniones. Comentabas de que en ocasiones cuando había ciertos eventos que no eran de la iglesia no podías asistir, como por ejemplo un Día de las Madres. ¿Qué pasaba? ¿No asistías porque se te hacía más interesante ir a la misión carismática internacional o porque había un cierto tipo de represalia por no haber participado en la congregación? Por las dos.
Realmente era por las dos, pero principalmente abundaba más el miedo porque digamos ya cuando llevas allá cierto tiempo hay algo que se llama como que te venden una falsa gloria y entonces te invitan a que seas líder, a que tengas discípulos y te meten en la cabeza que tú un día vas a ser pastor y que vas a ir a las naciones y todo eso. Entonces, ¿qué ocurría? Si yo, por ejemplo, dejaba de ir a las reuniones, me decían, no, pero te vas a enfriar, te estás alejando, estás dejando que la carne se te despierte y tienes que asistir, no puedes dejar de ir. Y además, tu mamá no ha ido a un encuentro, ella no sabe lo que es servirle a Dios. A ella no hay que exigirle pues nada, porque la que fue a un encuentro fuiste tú, no tu mamá. Y de alguna manera, en algunas ocasiones, cuando yo por situaciones económicas no tenía para un bus o no iba o no me inscribía a todo lo que hay que inscribirse allá, porque es posencuentro, escuela de líderes, escuelas ministeriales y muchas cosas que hay, todo hay que pagarlo. Yo no tenía dinero, pues era una estudiante de colegio. Por no inscribirme fui puesta en disciplina. O sea, como te tenían una lista de castigo de las personas que no participaban o no Sí, estaban pagando. sí, bueno, entonces la disciplina es como un castigo, tú lo has dicho bien, un castigo que te ponen donde de alguna manera como que te aíslan, entonces hay reuniones a las que no puedes asistir porque tu comportamiento no ha sido apropiado, entonces recibes una especie de castigo, solo te vas a entender con el líder, algunos y algunos miembros no te pueden hablar, no se pueden acercar a ti porque entonces los contaminas y esas cosas. Ok, una pregunta, porque hasta ahora pensando en lo que podría pensar alguien que escucha, ¿no? Diría, pero hasta ahora, si la niña está en asuntos religiosos, asistiendo a una organización donde le están hablando de Dios, aunque tengan todo este tipo de reglas muy estrictas, pues no tiene nada de malo. ¿Tú podrías destacar en cuál es el daño provocado, cómo te afectaron la vida? ¿Cómo te hicieron, o sea, cuál fue el sufrimiento o el trauma que desarrollaste, si alguno? Bueno, hay varios, no es solo uno. El primero de ellos es que te ponen a competir con la gente que está ahí contigo. ¿Por qué? Porque allá manejan un sistema y es que debes pertenecer a un equipo de 12. Debes hacer parte de un equipo de 12. Y para estar dentro de un equipo de 12 tienes que esforzarte. Y no hay nada más destructivo o no hay algo que te destruya más en cuanto al libre desarrollo de la personalidad que esas cosas. Como que te ponen a competir con el otro, entonces el que es tu amigo y tu consiervo, como se le llama allá, de repente si él cumplió la meta y tú no, te expones a que no hagas parte del equipo. Tienes que esforzarte, tienes que cumplir las metas y no es solamente las metas de llevar la gente a los encuentros, no es solo esa meta, son también metas financieras que te ponen y todas Ujú. las metas las debes cumplir y si no las cumples al pie de la letra, por lo menos acercarte a ellas. Pero te ponen a competir para que hagas parte del equipo de los 12, para que estés en los 12 principales de cada líder. ¿Cuáles son las Esa es una. consecuencias, sí, las consecuencias negativas de eso? Más allá de Bueno, la... Ujú. más allá de la competencia es el tema de la frustración que te genera, el estrés, la depresión que esto genera. Se siente uno que no sirve, maltrata la autoestima. Entonces, esa es una de las ¿Cómo, cosas. cómo te la maltratan? Bueno, porque te lleva a pensar que no sirves, que no te va bien, que nada lo haces bien, que no eres realmente una persona valiosa, o te llevan a pensar que estás pecando, que algo estás haciendo mal, como que eres que no estás en santidad, ¿no? Que es como las cosas que le dicen a uno ya, no estás en santidad, estás pecando, algo tienes ahí escondido, acuérdate lo que pasó con Acán, y bueno, y te citan versos bíblicos donde te manipulan y te dicen, mira cómo Dios destruyó a este hombre porque tenía escondido su pecado, cosas así. Más allá de eso, he escuchado, o sea, o podrías explicar, sí, cómo Otra, afectan tus estudios. también, por ejemplo, hay en muchos casos tuve, por ejemplo, que pedir, por ejemplo, tenía que pedir permiso
para estudiar o para quedarme fuera de una casa o para tinturarme el cabello, para todo tenía que pedir permiso. Entonces, cuando se trataba de estudiar, por ejemplo, en mi caso, yo nunca pude hacer una carrera profesional porque no me dieron permiso para estudiar, porque me decían, bueno, y el ministerio y las células, ¿y cómo vas a hacer? ¿Y quién se va a hacer cargo de eso si tú te vas a estudiar? Porque al estilo de Wow. los... Entonces no te dan, no te permiten estudiar porque tú tienes que estar ahí siendo como un empleado gratis, de alguna manera, dedicando tu tiempo, haciendo las cosas para lo que ellos dicen. Cuando tú... Entonces no se puede superar uno económicamente si no tienes profesión, y sin embargo trabajas para otros que se vuelven multimillonarios, ¿sí o no? Sí, claro, pero claro que sí. Alguna vez escuché, estando ahí mismo, me enteré, no, el pastor César Castellanos, que es el gran Dios de la misión carismática, dijo el pastor allá de la iglesia, dijo, ay, me alegra cuando Dios lo bendice, ahora tuvo una bendición nueva y es que pudo comprar su propio avión. ¿Y tú, Entonces, pasando hambre? sí. Incluso, ¿No pasaste hambre? hablando de la Creo que cuestión fue la cosa que más me económica, pareció. hablando de la cuestión económica, desde los 14 años que tú fue cuando te involucraste con este grupo, ya se te exigían cuotas, ¿verdad? Es lo que me estabas comentando. Sí, claro, desde el primer momento. Desde que tú vas a la célula te piden ofrenda. ¿Qué es lo que exigen de dinero? Bueno, una ofrenda le entiendo que es Bueno, una inicialmente donación una voluntaria, ¿no? ofrenda, sí, es una donación voluntaria. Inicialmente es una donación voluntaria, pero por ejemplo te empiezan a manipular diciéndote, te citan textos bíblicos, pero Dios ama al dador alegre, pero David dio de todo su tesoro, pero mira, Ana oró y Ana dio esta ofrenda, y te van citando muchos textos bíblicos donde habla de gente que dio ofrendas y que Dios los bendijo, y que si tú vas a una consejería a pedir una guía, algún consejo, y dices que estás mal económicamente, te preguntan, ¿y tú diezmas? ¿Tú pactas? ¿Tú ofrendas? ¿Tú das primicias? ¿Tú das semillas? ¿Tú cumples con tus pactos? Porque lo que se pide está por encima del diezmo. No es solo el diezmo, es dar una primicia, que porque lo primero le corresponde a Dios. Es dar semillas, que es como que tú das una ofrenda por un propósito específico, entonces yo siembro esta cantidad para luego obtener esto. Entonces todo está por encima. Este es un pacto para construir nuestro templo, que será el templo de ustedes. Pero sí, para todo, eso no es así. Y encima no podías estudiar. Encima no podía estudiar porque nunca me dieron el permiso. Todas las veces que pedí el permiso me decían, ¿y la célula? ¿Y el ministerio? ¿Y sus discípulos? ¿Cómo vas a estudiar? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? O sea, yo como empleada gratis no me podía ir. O sea, tu vida frustrada, tus ilusiones, tus metas, tus Exactamente, te frustran completamente con tus sueños. Los exhibían. Frustrada totalmente. Los exhibían poniendo sus nombres a lo mejor en listas de los que no daban donaciones o los que no iban constantemente a la congregación. ¿Los exhibían de esa forma? No, pero sí hacían distinción. ¿Cómo lo noté? Cuando yo llegué ahí a la iglesia, los que estaban en los 12 principales eran personas que estaban orando, eran personas que de pronto no se les veía la gran cantidad de dinero, pero estaban ahí como siendo muy buenas, como amando a Dios. Uh-huh. Y luego de repente todos ellos empezaron a ser quitados y empezaron a poner personas que estaban de pronto recién llegadas, pero tenían dinero. Oh, okay. Pero daban muy buenas ofrendas. Sí. Pero sus pactos eran distintos y ellos empezaron a relegar, por decirlo así, a quitar a los que estaban ahí sin saberlo, ¿no? Entonces el pastor decía, no, él va a ser parte de los 12 ahora. Y uno decía, ¿y el otro qué pasó? No, lo enviamos a un pueblo. O no, va a estar un tiempo fuera, o algo así, se inventaban cualquier excusa. El hecho es que salían porque de pronto su nivel financiero no era tan bueno como el de la persona que acababa de llegar. ¿Y a dónde iban a dar esas personas que salían? ¿O los sacaban de la congregación? Algunos se iban de la congregación porque estaban en desacuerdo de la manera en la que estaban operando ya, donde todo es netamente financiero, donde el Dios es el dinero. Mira, tú pierdes demasiado tiempo de calidad
tiempo de compartir en familia, ¿no? Tiempo de muchas cosas por estar ahí, y yo creo que es por ese afán de figurar, de que eres el líder, de que tienes gente bajo tu dominio, personas que entre comillas se te someten, personas que están ahí creyéndose líderes porque están ahí cumpliendo un propósito, sirviéndole a Dios, que es lo que más de pronto ponen en tu cabeza, es que le estás sirviendo a Dios, cuando realmente lo que están haciendo contigo es usándote para hacer agrandar las arcas del que está arriba. Dicen que Arriba en el sentido del director, ¿no? De todo lo que es el G12. Dicen que esta organización funciona como un multinivel. De hecho, el nombre G12 tiene que ver con eso, e incluso el líder y fundador César Castellano, durante un viaje a Corea del Sur, conoce a un pastor que tiene en su iglesia más de 1 millón de miembros, y este pastor funcionaba por células, las cuales imita César Castellano para ponerlo en práctica dentro de su primera iglesia, que se llamaba Misión Carismática Internacional, para después darle paso a lo que se conocería en 1986 como G12, es decir, células de 12 miembros, los cuales están liderados por una persona, pero cada miembro puede aspirar a tener su propio grupo de 12 y así como ir ganando puntos para ser líder de esta congregación. Así lo entiendo. ¿Estoy en lo correcto? Así es, tal cual. Y es de tipo multinivel, tú lo has dicho, esa es su estructura, porque es que tú tienes los 12, sus 12, los 12 traen 12, serían 144, los 144 traen 12 y serían 1728, los 1728 traen 12 o tienen sus 12 y ellos serían 20.736, que sería la cuarta generación. Un aspecto bien importante de eso que me gustaría que trajeras y le añadieras a todo esto es cómo se siente y cuál es la mayor motivación que se genera, o sea, cuál es el mayor atractivo que se genera en esos primeros 12, esa ilusión, por qué es tan llamativo, por qué es tan fuerte esa necesidad, ese deseo de alcanzar a convertirte en líder G12 entre esos primeros 12 debajo de César Castellano. Bueno, realmente se imagina uno que es por el tema de, bueno, que te dejan pararte a predicar allá, el respeto que te ganas de toda la denominación por estar ahí, como que la gente te admira, te respeta, porque eres de los 12. Ese es como el principal motivo. O sea, es como un estatus social, económico. Es que hay iglesias donde, por ejemplo, la de Bogotá, a los 12 de César Castellanos ahí en Bogotá, tengo entendido que les pagan muy bien, sí, tengo entendido que ellos se ganan más de 20 millones de pesos mensuales, eso es un muy buen sueldo aquí en Colombia. Dentro del mundo nuestro, de las personas que viven en el mundo social, civil, ¿no? Sí, pero por ejemplo, se reconoce, por ejemplo, o sea, podría ser un atractivo el estatus social, por ejemplo, una persona que se presenta como embajador de una nación, o un político destacado, o una persona pues que tiene muchas empresas, millonario, pues esos adquieren un estatus social económico alto y reciben gran respeto social, admiración, y muchas personas, como es dentro de nuestra los ciudadanos siempre se sienten admirados, atraídos, y de alguna manera juega un papel donde los motiva a querer ser como esos otros, los utilizan, o sea, los toman como si fueran sus roles a seguir, o personas a los cuales pueden tratar de imitar y para convertirse en uno como ellos. Eso desde el punto de vista social, civil. Entonces, yo estoy tratando de que la gente que está escuchando, pueda visualizar qué se siente dentro de esa organización y qué ellos representan. Mi pregunta es si representan lo mismo o no.
Exactamente, sí, representa exactamente lo mismo, porque es así, es el respeto, es que es de los 12, porque también de alguna manera se vuelve embajador de esa iglesia en la cual pertenece al equipo de Le 12. ceden También, posiciones especiales, por ejemplo, si entran en un salón, todo el mundo se para, si la persona hay que hacer una cena, se le hace una cena especial, y le dan las primeras sillas, o sea, en los banquetes, los tratan como reyes, ¿así es? bueno, no es tan así, pues de pronto se hará con el pastor principal, pero con el resto de personas no es Los así. G12 no, ellos no son tan atractivos, los líderes Sí, G12. pues sí son atractivos, pero que se pongan de pie y aplaudan cuando ellos van a entrar y eso no lo hacen. Pero sí hay que respetarlos mucho, no se les puede cuestionar en lo que dicen, lo que el líder dice es y punto, lo que si el líder dijo hay que hacer esto se hace, sí, porque el líder aunque se equivoque, Dios lo respalda y esas cosas. ¿Y cómo tú te veías frente a esos G12? Tú como persona, que no eras una de los 12. Bueno, yo en cuanto a todas las cosas que uno veía y leía y todo lo demás, bueno, ante ellos yo los veía y los respetaba mucho ¿Te porque sentías menos? ¿Te sentías sí, igual? sí, claro, se sentía menos, sí, esa es la ¿No los tendencia. mirabas, Además que no los mirabas por sí, encima de ti? ¿O sí? ellos tienen una apariencia de piedad fingida y aparentan ser carismáticos y saludables y todo lo demás, pero pues realmente uno se da cuenta que todo, absolutamente todo va en pro de metas y de metas financieras y de metas en números en cuanto a gente y todas estas cosas. Yo un día vi un episodio, por ejemplo, y es con alguien, mi hermana, la que era mi líder en ese momento, ella la hizo que se arrodillara a pedirme perdón por un error que ella había cometido. Y de pronto fue una de las cosas más, como dice uno, como más Impresionante. bueno, sí, impresionantes y todo, pero fue una cosa como muy en extremo incómoda y dolorosa, Sí. O como de sea, mucha una humillación muy impotencia. alta, muy grande, y porque ella Sí, cometió pero de eso. mucha impotencia, fue un momento de mucha impotencia, porque Porque yo ya había intentado, sí, porque yo ya había intentado de pronto decir cosas, de hecho le dije a ella en algún momento cosas y me maldijo diciéndome que yo era una rebelde, eso me dijo una cantidad de cosas por haberle dicho. Yo, como les dije al inicio, fui puesta en disciplina varias veces o castigada, ¿no? No una vez, sino varias. Y por lo mismo, porque a veces yo decía, pero no, bueno, pero entonces tú cómo te atreves a cuestionar. Pero no quedó Yo claro tengo más algo, función. no quedó claro lo que acabas de contar. O sea, ella te insulta bien fuertemente y la obligan a arrodillarse frente a ti a pedirte perdón. Vamos a un corte. Tenemos voy a mandar un pequeño corte y regresamos. Recuerden, pueden visitarnos facebook.com/víctimas sectas o a través de nuestra página web www.victimasectas.com. Señores, regresamos. Contáctanos en Facebook, Víctimas Sectas, o en nuestro buzón de Skype, Víctimas de Sectas. Síguenos en Twitter, Red Apoyo VS. XHSA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Ameca Meca, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Desde Navojoa para el mundo, a través de la red del internet, Radio Suprema, la radio que marca la diferencia. Después de este breve corte, regresamos. Estamos platicando con Erika, nos estaba platicando
pues su testimonio dentro de Misión Carismática Internacional o G12, estas organizaciones, o que es una sola, fundada por César Castellano, Misión Carismática Internacional, fundada en 1983, G12 en 1986, después de un viaje que tuviera a Corea del Sur, y donde conociera las actividades de un pastor de aquel país, y tomara las dinámicas que tenía este coreano para implementarlas dentro de la Misión Carismática Internacional, naciendo así el G12. Perdón, Erika, te interrumpí, teníamos que irnos a este pequeño corte. Estábamos en la parte de tu testimonio. Bueno, nada, entonces les estaba contando, por ejemplo, que una de las cosas más humillantes, incómodas y, bueno, demasiado bochornosa, porque realmente de impotencia que vivía allá, fue un momento en el que mi hermana, como todas las hermanas, uno en algún momento a veces tiene alguna discusión, ella me dijo a mí, que me dice, Julis, usted es una porquería, ella de rabia en ese momento. Cuando yo se lo cuento a la persona que era mi líder en ese momento, le dice a mi hermana, la llama ahí, porque ella también iba en ese momento, que estábamos en un parque, y entonces ella me dice, le dice a mi hermana que se arrodille y me pida perdón, y que todos teníamos que tomar ejemplo de no teníamos por qué tratarnos mal y no sé qué más cosas. Todos quienes estaban. Es importante. Estaba ella, que era la líder, mi hermana, y habían 3 personas más y yo. Habíamos un total, eso fue en un parque, además, y la hice arrodillar y que me pidiera perdón por haberme dicho esas palabras, y que alguien que tenía a Cristo en el corazón no podía decir eso y demás. Me estás diciendo que estaba en un parque, había nada más que 5 personas en el parque. Porque estábamos en un círculo, era un círculo cerrado, digamos que los que estábamos ahí en el círculo. La gente de afuera no lo veía. Pues yo honestamente creo que sí, más de una persona de fuera, claro que tuvo que haber visto la escena, pero en el momento puedo decir que los testigos principales eran los que estaban ahí, porque las demás personas estaban algunos en patines y otros demás, pero eso fue en un lugar público, y por supuesto que la gente que estaba afuera, algunos de ellos tuvieron que haberlo visto, y fue muy, pero muy humillante. A mí lo que me llama mucho la atención de este grupo es la parte de cómo someten a los individuos para sacarles todo el dinero. Es una parte donde tenemos reportes de que se les exprime lo más que se puede a las personas, que incluso aunque no tengan los recursos suficientes, aunque digamos que estén en un estatus bajo, en un estatus de pobreza, aún así se les exige cantidades de dinero. Incluso a quienes critican esta parte de los lavados del dinero, hubo unos pastores que hicieron un video denunciando, se llama, en YouTube está el video, se llama La manipulación de la secta G12, donde no solamente hablan del dinero que se les exige a los adeptos, sino incluso llegan a denunciar de lavado de dinero a esta agrupación. Ese video publicado el 17 de septiembre del 2013. ¿Qué sucedió con estos pastores? Fueron golpeados por individuos que al parecer presuntamente eran de Misión Carismática Internacional o G12. Pueden Ajá. Bueno, de eso se dijeron demasiadas cosas. Para ese momento yo todavía tenía algún vínculo con ellos, ya no estaba tan directamente, y la versión que tengo fue la que se manejó allá, pero realmente sí sé que han sido acusados de lavado de activos. Colombia es un país donde el narcotráfico ha tenido muchísima fuerza y donde mucha gente de alguna manera a través del narcotráfico hizo dinero. Entonces, lavando activos y todo lo demás, se dice que también incluso Misión Carismática en algún momento recibió dinero de estos grupos insurgentes, ¿no? Y de personas que se enriquecieron de manera ilícita. El tema es que ya el dinero es demasiado importante para ellos,
porque el estatus de vida que se dan los pastores es muy alto. Entonces eso lo deben pagar los feligreses. Ellos tienen escoltas y escoltas abultados, o sea, no es una escolta ni dos. Cada hijo tiene su escolta y si tienen nietos, pues sus nietos también tienen escoltas. Entonces es un tema de dinero que se maneja ya increíble. Eso es una de las cosas que más deteriora tu cercanía con ellos, porque te sientes realmente muy menos, es muy humillante. Ellos son bien agrandados, los pastores, sus hijos, los 12, o sea, son bien agrandados, ¿no? Bien agrandados, entonces tú ahí te sientes como una cucaracha, como que no eres nadie, eres igual hijo de Dios y eso ellos lo predican en el púlpito, pero tú también sabes que no les puedes hablar de tú a tú porque les estás tocando el manto, porque eres muy igualado, cuando realmente, pues sí, uno sabe que Dios lo hizo porque eso ellos lo predican, pero es muy humillante todo el tiempo. Y a propósito de eso mismo que estás hablando, es importante, o sea, y me voy desde tanto lo económico que acaba de mencionar Ulises como lo que tú mencionaste de tu hermana, que fue humillada, dices que fue un acto muy humillante. ¿Qué es lo que lleva? Y esto es lo que la gente siempre se pregunta. ¿Qué es lo que lleva o los llevaba? ¿Qué tú sentías que era lo que te empujaba, te obligaba a, desde cubriendo inclusive desde la perspectiva de tu hermana, qué la empujó a ella a arrodillarse y obedecer, y qué te empujaba a ti, qué te hacía sentir obligada a trabajar para conseguir dinero para ellos en contra de tu propio bienestar, porque estás expresando que tú vivías en condiciones de pobreza y sin embargo trabajabas para producir dinero para entregárselos a ellos, que eran personas no tan solo pudientes ya, eran personas ricas, millonarias, según lo que tú estás expresando. Una persona que tiene avión, tiene bastante, tiene que tener muchísimos miles para poderse comprar un avión, ¿no? Pero claro que sí, además que él de hecho se radicó, él es colombiano junto con toda su familia, pero se fue a vivir a Miami. Y pues allá vive y vive muy bien, cada una de sus hijas pues vive en una mansión y él tiene su propio avión allá, debido pues a cómo le ha ido de bien con ese tema. ¿Qué motiva? Por ejemplo, el temor que te meten en la cabeza, el temor que te ponen ahí de que si tú no obedeces estás desobedeciendo a Dios. Que si tú no obedeces estás en rebeldía y la rebeldía es un demonio. Entonces hay que hacerte liberación, que es algo que hacen en los encuentros. Y bueno, de eso dicen ellos que no se puede hablar porque tú en el encuentro haces un pacto de silencio donde lo que pasó en el encuentro allí se queda, ¿sí? Son cosas que ellos manejan, pero si tú entonces eres un desobediente, si tú no obedeces, significa que no estás orando, significa que eres un rebelde, y si eres rebelde tienes un demonio adentro, y si tienes un demonio adentro entonces hay que sacártelo, y ahí son muchas cosas que ellos determinan que es Dios y quién tiene el demonio y quién no lo tiene. Ahí es donde está el problema, que ellos son los que saben dónde está Dios, dónde está el demonio y que Dios pide que tú obedezcas. Ellos son los que tienen el conocimiento y tú no. ¿Sí? Exactamente. Erika, se nos está acabando el tiempo, ya estamos en los últimos minutos. Mi última pregunta sería esta parte que te mencionaba de si puede en realidad la iglesia mandar a golpear a pastores que no están de acuerdo o pastores que no pertenecen a G12, ¿pueden llegar a hacerlo? Pues lo que pasa es que allá le dicen que cómo va a permitir usted que hablen mal de la iglesia delante suyo. Y hay muchas personas que en efecto he sabido, por ejemplo, lo que tú mencionas, supe que un pastor predicó en contra del G12 en una iglesia que ya hacía el G12, porque es que se llama Misión Carismática en Colombia, cuyo fundador es César Castellanos, y es el dueño de la idea del G12. Toda iglesia que quiera tomar el G12 se puede seguir llamando como quiera llamarse, pero por tener la visión del G12 le debe pagar a él, ¿sí? Le debe pagar a él por algo que está en la Biblia, por algo que según él Dios le reveló, pero él es el dueño de derechos de autor, todo lo tiene César Castellanos. Como una franquicia. Entonces, como una franquicia, exactamente. Entonces la iglesia puede cambiar de nombre, no es que esa iglesia no es G12, se llama Shaddai, no es que esa iglesia no porque se llama Camino a la Libertad, no, porque cualquier nombre.
Esta iglesia se llama Luz de Esperanza. Sí, se llaman igual, se llaman diferente, pero tiene una estructura piramidal multinivel igual del G12, o M12, o M8, como lo quieran llamar, pero es igual, tomada de la estructura de César Castellanos. Poder económico. Y ahí me he enterado, Ajá. exactamente, algo económico, algo de tipo poder. Pero ellos poder también social, porque tienen poder política. no tan solo para económicamente sacar el máximo de ti, sino también por lo que representan, pero también para poderte obligar a arrodillarte o poder obligar a que una persona se vaya a pegarle a otra. Eso es lo que está haciendo. Claro, Pensando es un en- poder, imagínate, sí, o sea, y si alguien predica en contra del G12, o sea, hay gente, líderes de la iglesia que se han ido, se van, y uno ve cómo los maltratan y les hacen bullying por Facebook, por las redes sociales, y me he enterado incluso que han llegado a golpearlos por hablar mal del G12. O sea que tu vida podría correr en peligro justamente por estar haciendo este programa. Podría ser, sí, podría ser. ¿En realidad lo ves Si llegaran así? a ¿Crees enterarse- que te tratarían de pegarte? ¿Crees? Claro que sí, pero claro que sí, hasta eso llegan. Y si es por redes sociales, te agreden. Mira, yo conocí a alguien que tuvo que bloquear todas sus redes sociales y hacer como que no existía por la agresión tan fuerte que vivía por las redes. Y temía salir a la calle porque ya le habían amenazado. Eso es cyberbullying. Eso es cyberbullying. Pero Entonces, pegarte con golpes, eso para ti es un hecho. Ellos se van, te persiguen y te pegan con un bastón, lo que sea. Con he piedra. sabido de esos casos, sí he sabido de esos casos. En algunas partes he sabido que sí, en efecto, se hace eso. El testimonio en este video, la manipulación de la secta G12, un pastor decía que varios hombres lo habían golpeado, incluso le habían tumbado hasta dientes. No fue, digamos, la hazaña Eso, que le habían física tumbado. permanente. Sí. ¿La qué? Supe que le habían tumbado los dientes por haber hablado mal del G12. Pues muchas gracias, Erika, por tu testimonio. Me voy a un corte. Regresamos con el panel de expertos. Síganse comunicando con nosotros. Recuerden facebook.com/víctimas sectas o víctimasectas.com. Este es el programa de la red de apoyo a víctimas de sectas. Y nosotros, en un momento más, regresamos. Contáctanos en Facebook, Víctimas Sectas, o en nuestro buzón de Skype, Víctimas de Sectas. Síguenos en Twitter, Red Apoyo VS. Regresamos. Miren, sucedió algo interesante, impresionante. Justamente cuando estábamos despidiendo a Erika, llegó su hermana Luisa. Y ella quiere extender lo que ha dicho Erika referente a lo vivido en el parque, a lo vivido dentro de Misión Carismática Internacional o G12, porque justamente la hermana de Erika también fue parte de este culto destructivo. Hola Luisa, muy buenas tardes, noches, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes, y muy bien. Estaba justamente cuando platicábamos con Erika, tú alcanzaste a escuchar parte del testimonio de lo que estaba dando tu hermana. ¿Podrías expandir un poco más lo que Erika nos ha dicho? ¿Qué de todo? Bueno, lo vivido en el parque, sí. ¿Cómo te sentís? Sí, lo que pasa es que en esa época tan espantosa ocurría algo, y era que todo lo que a uno le ocurría en la vida, en el entorno, todo el líder lo tenía que saber, porque el líder era de Dios y porque la respuesta que le daba a la vida de uno supuestamente era de parte de Dios. Entonces, si yo peleé con mi hermana, la líder tenía que saber, y ella tenía que entrar y reprender, y ella tenía que entrar y poner en disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa ocasión yo tuve una discusión con mi hermana y yo le dije a ella una palabra que en Bucaramanga, bueno, en muchas ciudades, es muy común, y es la palabra porquería. Uh-huh. ¿Sí? Y fue algo que se me salió así, o sea, de la nada, como cuando tú saludas a alguien.
Sí. Ella le contó a la líder y la líder en el parque me hizo arrodillarme. Ahora, si yo no lo hubiera hecho, entonces yo era una rebelde, yo tenía el Chucky encima, entonces yo tenía que entrar en disciplina. La disciplina muchas veces era un castigo que era que a usted nadie le hable, que a usted nadie lo mira, que a usted nadie lo saluda, que usted no lo determina nadie, usted no existe. Esa era la disciplina. Entonces, o yo hacía eso o era sometido a eso, que de cierta manera años atrás se llama bullying, le pusieron el nombre. Sí. Entonces, eso era una cosa impresionante. Allá uno no se podía sentar al lado de un muchacho porque ya estaba poniendo en deseo la carne. Si yo me ponía, digamos, un vestido y yo tenía 17 años, esa ropa no, porque sus consiervos empiezan a mirarte y empiezas a despertarle la carne. Eso era todo así. Tuve otra época muy fea en mi vida, que era que yo tuve anemia, no sabía que tenía anemia, porque pues desafortunadamente éramos de recursos muy bajos, no sabía ni siquiera que era tener Sisbén, mucho menos un seguro, y a mí me producía mucho sueño. Yo llegaba del colegio y a mí me producía sueño. Yo me acostaba a dormir toda la tarde y muchas veces me levantaba y tenía más sueño. Y resulta que eso en una persona anémica es normal. Si no entra en tratamiento, así va a seguir. Entonces, ¿qué hizo la líder? Le dijo a mi hermana, bueno, usted va a coger una hoja y un lapicero y usted me va a anotar toda la rutina de su hermana. Entonces, 5:30 de la mañana se levanta, 6 de la mañana desayuna y sale al colegio. Entonces nos volvemos a ver al mediodía. Entonces al mediodía almuerza. Luego se acuesta a dormir. Entonces se llegaba el sábado o el día de la cédula y ella tenía que entregarle la hoja con todo lo que yo había hecho, si yo fui a la tienda, si yo no fui a la tienda, si yo me vestí, si yo no me vestí, si yo saludé al amigo, si no saludé al amigo, si me dio por coger mi celular y hacer una llamada, y si no, todo, ella lo tenía que anotar, todo. Entonces, vida privada no existía, eso no existía, eso de vida privada, eso era una mentira. Sí. Entonces, a diferencia mía de mi hermana, yo sí tuve varios, como te dijera, en los que yo decía lo que sentía y me iba de la iglesia, me iba. Entonces, lo que se decía que era, ella se dejó herir de las personas, ella entró en rebeldía, ella tiene el Chucky metido, entonces toca hacer oración y ayuda y reprender en el nombre de Jesús ese demonio que hay en ella. Bueno, eso, mejor dicho, yo un día vi un programa y yo dije, eso es como cuando el sacerdote está, ¿cómo es? Exorcizando a un feligrés, algo así. Sí. Entonces yo dije, no, pero esto, Dios mío, Señor, yo veía a mis compañeras del colegio tan felices, yo las veía algunas tan alegres y yo vivía encerrada en mi propio yo, que es yo no sirvo para nada, porque así me hacían sentir allá, que yo no servía para nada. ¿Por qué no servía para nada? Porque allá hubo una época muy difícil, que era cuando el pastor estaba haciendo su propia iglesia y todos tenían que hacer un pacto con Dios. Ahora, yo era una estudiante de 8º, 9º, 10º grado, que jamás me daban 200 pesos para ir para el descanso, ¿sí? Uh-huh. ¿Y de dónde iba a sacar yo 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos para llevarlos a la iglesia? Porque tocaba hacer la casa de Dios, porque eso era lo que nos metían en la cabeza. Y si tú no haces la casa de Dios, entonces nunca esperes tener tu propia casa. Eso era lo que nos metían allá en la cabeza. Y aparte de eso, si uno no cumplía con la plata, entonces las palabras eran: usted es una mediocre, usted es una inepta, usted es una inútil, usted no sirve, mejor dicho. O sea, y ya cuando veían que a uno se le bajaban las lágrimas de la humillación, algunos líderes paraban, otros no, otros seguían regañando, otros seguían así. Entonces, como es una iglesia aparentemente cristiana, ellos no usan las palabras del mundo, que son palabras mucho más altas y más groseras, usaban palabras así. Sí. ¿Y cómo me sentía yo? Yo me sentía que no valía nada. Nada. Aparte de eso, la poca plata que entraba, porque en esa época yo vendí donas por la calle,
Entonces, las ganancias de la venta de las donas todo eran para allá, porque ustedes no son generosas si no llevábamos el sobre con buena plata. Entonces, si uno no tenía plata para el bus, la líder me llegó en varias ocasiones a mi casa, me llevaba por allá a un parque, a un sitio público, y empezaba a regañarme y a decirme que eso no era ningún motivo para no ir, que uno no debía dejar de congregarse, eso, mejor dicho. Entonces yo dije, pero yo aquí veo es el signo pesos, y si tú no tienes plata, tú no vales nada, porque eso sí, allá llega un empresario con los bolsillos llenos y falta la alfombra roja. Eso es lo que falta, la alfombra roja. Oh, wow. Entonces, estando yo también ya habiéndome retirado, escuché muchas cosas, como por ejemplo, en una ocasión me contaron que me invitaron a algo que se llama Amway, que los productos de Amway, que no sé qué. Yo dije, perfecto, resulta que en Amway está uno de los contadores de este señor César Castellanos. Sí. Y a él le hacen una pregunta, le dicen, Pastor César, en sus cuentas bancarias hay billones de pesos, billones, y cada vez hay más. ¿Por qué no crea empresas donde la gente de su iglesia, que es de muy bajos recursos, tenga una entrada financiera, es decir, genere empleo? Y el pastor dice, no, déjeme mi plata ahí, que yo miro qué hago con ella. Esa fue la respuesta de él. Wow. Mi plata, o sea, lo que quiere decir que nadie se la puede tocar ni mirar, pero eso sí hay que mirar es el estilo de vida. O sea, entonces yo dije, esto no es de Dios, esto no es de Dios, porque un verdadero pastor que sea de Dios jamás hace eso con sus ovejas. Nunca las exprime de la manera. Tuve amigas que me decían, mi esposo gana 1 millón de pesos, mi esposo gana 2 millones de pesos, no pagamos arriendo y desayunamos tinto con pan, almorzamos arroz maduro y huevo, y en la noche tomamos agua panela y pan. ¿Por qué? Porque allá hay que sacar plata para la ofrenda, para el diezmo, para la convención, para la otra convención, para el otro seminario, para el siguiente seminario. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 300, cuesta 400, más lo que tú vayas a consumir allá. Si tienes hijos te sale más caro porque es 400 cada uno. Y si no tienes la plata, entonces eres un rebelde, entonces no sirves para nada. Todo te enfrascas en el dinero. Cuando dejaste el grupo, ¿tuviste alguna resaca, es decir, como alguna secuela donde tú te sentías vacía por haber dejado al grupo y con intenciones de regresar? Si fue así, ¿duró mucho o duró poco? Lo que pasa es que yo me retiraba y luego ellos me envolvían y yo volvía. Eso lo hice como en 3 ocasiones. No me arrepiento, la verdad, de haberlo hecho. ¿Por qué no me arrepiento? Porque es que yo salí de allá y usted no se ha visto cuando usted tiene un pájaro encerrado en una jaula por años. Y tú le abres la puerta a ese pájaro y sale volando y como que no se las cree que está volando. Así me pasó a mí. O sea, yo tenía mi plata y yo me compraba lo que yo quería. Si yo quería una camisa, si yo quería arreglarme el cabello, si yo quería arreglarme las uñas, yo lo hacía. Estando allá no se podía hacer. Porque si uno se arreglaba, le decían, dice, ¿por qué se está arreglando? ¿Es que le gusta a algún muchacho? Renuncie a ese muchacho que le guste, renuncie a esa persona que le gusta. De por Dios, yo me estoy arreglando para mí, no para otra persona. Y aparte de eso, si uno decía, no es eso, decía, Dios me mostró, el Espíritu Santo me mostró que tú estabas en rebeldía y el Espíritu Santo me mostró que a usted le gusta a un muchacho, y yo, pero Dios mío, ¿cómo le va a mostrar algo que no es? Sí. Entonces, ¿qué ocurría con uno? Como ellos tienen como ese poder como de dominio, digámoslo así, yo decía, ¿será que de verdad a mí me gusta alguien? Cuando a mí no me gustaba nadie. Ya, era tan tremenda lo que entraba por los oídos que yo decía, pero ¿cómo así? Y en sí, ¿por qué ocurre eso? Porque cuando uno es adolescente, si uno ve que las amigas se arreglan, a uno le pica arreglarse, ¿sí? Claro. Si uno ve que las amigas salen a comer helado, a uno le pica hacer lo mismo. Pero entonces, al yo hacer lo mismo, eso allá lo veían totalmente mal. Totalmente mal. Pues. En una ocasión yo tenía 2 células, que es la de niños y la de grandes, la de adultos.
Resulta que era un barrio muy humilde y pues como allá hay que recoger la ofrenda en la célula, a mí no me ofrendaban, yo tampoco presionaba a la gente, eso no se puede hacer. Sí. Porque son personas nuevas y hay que cuidarlas y bueno, eso ahí le meten el temblor en la cabeza. Y entonces, en muchas ocasiones, como yo llevaba por ahí en cada sobre 3.000 pesos o 2.000 y 2.000, entonces eso era de una vez un problema. Eso era, usted no tiene fe, usted es una persona que no tiene una mentalidad positiva, mejor dicho, todo cuanto puedan pisotear. Es que acá mi hermana me hace reír, pero así era. Entonces yo las veces que me fui de esa iglesia no me arrepiento de las veces que volví y me tenían en una ocasión de líder en líder. Ay, es que su líder cayó en pecado y tuvimos que reprenderlo y tuvimos que ponerlo en disciplina, entonces usted va a pasar a trabajar con fulanita. Luego fulanita se casó y se fue de luna de miel, entonces vas a pasar a trabajar con esta otra fulanita. Y yo, pero Dios mío, o sea, me tenían ahí como... Sí. ¿Cómo se me hago entender? Una pregunta, Luisa, y esa es la que te hago porque me parece, me causa curiosidad el que en el caso tuyo tú fuiste bien maltratada, o sea, contigo utilizaron muchos castigos debido a que eras un poco más rebelde o te oponías más. Sí, un poco más, como que es un poco más rebelde en el sentido de que no seguía tanto, o sea, ya a veces exacto, el criterio propio correcto. en ti te guiaba. Entonces mi pregunta es, Luisa, porque me cuestiono, que no quedó claro, Erika tenía que tomar datos sobre ti, o sea, Erika estaba por encima de ti, le dieron un poder por encima de ti porque como que sonó como que ella te controlaba en ese momento, ya tenía que velar que tú cumplieras y no cumplieras, o sea, la pusieron a ella por encima. Sí, señora, sí. Eso fue lo que hicieron. ¿Y qué ocurrió con mi hermana? Ella no se las creía porque la pusieron por encima mío. Entonces, eso es como cuando a ti te dan una mascota y tu mascota tiene que hacer lo que tú dices. Y punto. Ya queda bastante claro. O sea, que ella tenía poder y llegó sin querer a maltratarte también. También bastante. Sí, entonces todo lo que ella notaba ahí. Sí. Eso es bien común entre las personas que están en estos grupos. Aprenden unos a maltratar y otros aprenden, sencillamente tienen la experiencia de ser los de rango raso, que son los que sufren todo tipo de maltrato. Pues tenemos que irnos con el panel de expertos. Perdón, Luisa, ya tenemos el tiempo un poco limitado, pero te escucho feliz ahora. Y eso, la verdad, me tranquiliza. También a tu hermana Erika la escucho feliz con los niños, hoy alejados de este culto destructivo que los presionaba tanto. Me tengo que ir, como les decía, con nuestro panel de expertos. Y no se despeguen. ¿Por qué? Porque vamos a regresar para hacer un análisis de los testimonios que se han dado en este programa. Contáctanos en Facebook, Víctimas Sectas, o en nuestro buzón de Skype, Víctimas de Sectas. Síguenos en Twitter, Red Apoyo VS. Bueno, señoras, señores, regresamos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Recuerden, facebook.com/Víctimas Sectas es en el lugar donde nos pueden estar escribiendo, localizándonos, y ha llegado el momento donde tengo al grupo de expertos de la red de apoyo. En esta parte vamos a tener la participación de nuestra presidenta Mirna García. Ella tiene un máster en psicología y maestría en la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Verónica Mendoza Cox, licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialización en Comunicación Organizacional, y María Fernanda, ella es licenciada en Ciencias Sociales, y su servidor Ulises Osaeta, antropólogo y periodista. Y bueno, ya escuchamos los dos testimonios, tanto de Erika y su hermana Luisa, lo que tuvieron que vivir, las presiones que tuvieron dentro del grupo, y justamente con estas anécdotas, estas vivencias, estas feas vivencias que tuvieron dentro de la agrupación y secta destructiva Misión Carismática Internacional, o G12, que tienen nombres diferentes pero fueron fundados por el mismo líder, César Castellanos. Me voy en esta primera ronda con la
participación de nuestra presidenta Mirna García. Sí, muchas gracias, Ulises, y la razón por la que hoy empiezo es porque quiero dar unos datos que entiendo que son de suma importancia para todos nosotros, son datos importantes. Es cómo el fundador comienza con esta organización religiosa. Sabemos que fue en el 1986, pero lo curioso de este caso es que él expresa que él se siente motivado después de que él, por iniciativa propia, le llama la atención el éxito de una iglesia que se llamaba el Evangelio Pleno de Yoido, dirigido por el pastor David Yonggi Cho. ¿Por qué tiene ese nombre, David Yonggi Cho? Porque son de Corea. Entonces, César Castellano viaja a Seúl, Corea, que es curioso que en el 1986 lo haga, y por el éxito desde el punto de vista doctrinal, pero también económico. Entonces, era una iglesia que había crecido exponencialmente, había adquirido bastante cobertura en su país, llegando a tener una gran influencia. Entonces, él es tanto el interés que siente que viaja allá en 1986, y queda impresionado aún más cuando lo ve por el éxito que vio a través, sobre todo, de la estrategia celular. Por eso él habla de las células. De ahí viene todo lo que él trae sobre la organización, todo lo que él trae, él incorpora en la organización de él, donde todo se divide, todos los grupos se dividen, los llama células. O sea, realmente viene de David Yonggi Cho, o sea, de Corea. Él lo copia, este patrón, este modelo, esta estrategia, y él entonces, pero sin embargo, considera que es mucho más apelador, pero él dice que es que Dios se lo reveló, obviamente, bueno, según él dice que Dios se lo reveló, que el 12, que resulta mucho más apelador para los cristianos por ser 12 discípulos, y por otro lado, él también se da cuenta de que con 12 era mucho más que con 7, o sea, 12 discípulos que él los preparara como líderes, en vez de tener que estarle entrenar a todo un grupo, multitudes, él se encarga de preparar a 12 líderes, los convierte en pastores, y esos pastores ya ellos van a tener sus propios grupos, van a crear sus propios grupos, claro, y los va dividiendo. Esos grupos tienen que conseguir otros 12, pero lo de G12, en realidad, el líder le asigna un asistente. Ese asistente, cuando el líder llega a los 24, o sea, los duplica, las 24 personas que se convierte en pastor de 24 personas, prácticamente, cuando esta persona llega a conseguir 24 feligreses que se le unan, entonces se divide y el asistente se convierte en líder de la célula. Ocurre como ocurriría en una célula cuando se divide en meiosis, ¿no? Ocurre una división celular, como le llaman células, claro, representa desde el punto de vista de la biología las células todas de nuestro cuerpo, de un organismo que componen, claro, y todo el funcionamiento de un organismo requiere de todas las células unidas que funcionen y que tengan una función específica cada cual, pero desde ese punto de vista se utiliza la palabra G12. 12 también porque 12 por 12, 144, y ese número está en la Biblia por las tribus, etcétera. O sea, se menciona en diferentes lugares de la Biblia el número 144, ¿ve? De los que iban a ser salvados, pues que eran los que iban dentro de la doctrina cristiana. Hablan mucho de este tipo de número y entonces lo utiliza para llegar más a los cristianos. De hecho, él tiene un libro que se llama 144, la llave de la multiplicación, que él promueve. Entonces, hay otro dato importante que quiero mencionar, es lo efectivo que fue esta estrategia desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de influencia y estrategia como para captar nuevos adeptos, nuevos feligreses. Es tan y tan exitosa que se menciona, ¿okay?,
que este movimiento, que fue lo que se le reconoce como un neopentecostalismo, porque tiene una, ¿cómo es? Es de tipo es pentecostal el movimiento, ¿sí? Para finales del 1991 contaba ya con 70 grupos, o sea, con 70 células, y ya para el 1999 las células habían crecido hasta 20,000. Estamos hablando de que en bien pocos años, no eran ni 10 años. Entonces, sí, en las celebraciones, o sea, dicen que en el 1999 las células crecieron hasta 20,000 y llegaban a reunir inclusive para ese tiempo unas 45,000 personas, y hoy día son más de 28,000 células. Entonces estamos hablando de que aquí, por eso explica el por qué hablan de que él era multimillonario, billonario, hablan de cuentas donde él tenía billones. Pero también otro dato importante es que ellos les interesó mucho la política y hacer buenas conexiones políticas, especialmente en Colombia, trae buenos resultados, ¿no? Bueno, desde el 1992 hasta el 1994, la esposa de Castellano fue una senadora de la República de Colombia. Y César Castellano fue elegido en el 1998 como representante a la Cámara por Bogotá con el aval del Partido Nacional Cristiano. En todos los países, tener buenas conexiones a nivel político es de importancia, pero sabemos muy bien que hay países donde este tipo de beneficio es de gran peso. Pero aunque esto ocurre en todos los países, tener buenas conexiones, y en todo el mundo donde tú tienes buenas conexiones, pues vas a obtener buenos resultados. Esto quería traerlo a la mesa porque explica en grande, y son datos que nos explican el por qué este hombre ha llegado a alcanzar tanto, por qué este hombre ha logrado tanto a nivel económico y cómo es que puede influenciar a las personas para que lo sigan. A través de todo lo que las muchachas nos explicaron puntos importantes que yo sé que quiero conversar y compartir con todos los panelistas. Uno es el punto de que destruyen la estima de la persona que entra, haciéndolo sentir culpable. Les mencionan mucho, él enfatiza mucho en la culpa por causa de la pobreza. Un punto bien importante, o sea, ellos dan muchas charlas sobre la maldición de la pobreza, sobre cómo tú salir de la pobreza, sobre la maldición hereditaria, de por eso es que tú andas tan mal. Y entonces los llena de esa ilusión de que ellos pueden ser, porque equiparan, al igual que el movimiento de Corea, equiparan lo que es los beneficios económicos con los beneficios espirituales. Y hablan y equiparan la salvación del alma y la voluntad de Dios con la prosperidad material y financiera. Pero hay un punto que yo también quisiera que todos trajéramos y que discutiéramos, y es el punto también de la parte del milagro. Cómo esto se convierte en atractivo, los llena de la ilusión a estas personas frustradas, estas personas que se van sintiendo frustradas por todo el tipo de trato que reciben, según lo que nos explicaron Erika y Luisa. El trato que reciben es un trato pues bastante denigrante, donde hay que respetar a todos los pastores, los G12, los que tienen el nivel, los que han adquirido y han alcanzado el nivel para convertirse en uno de los 12. Y, sin embargo, a todas las personas que no cumplen, no obedecen, no siguen al pie de la letra, pues son castigados, son humillados en público, son humillados delante de todos, les tratan como que no sirven para nada, como lo que hemos escuchado. Pero es importante traer el punto de cómo los mantienen ilusionados con la esperanza en vivo de que lo van a lograr, y es a través de la ilusión del milagro. Y el milagro es como una mágica, lo presentan como un tipo de estrategia mágica, desde el punto de vista de que lo único consiste de 3 pasos básicos. 1, que tú visualizas el milagro, o sea, tú lo que tienes que visualizar es lo que tú deseas. 1, es el primer paso. 2, tú lo expresas con una palabra, lo expresas con autoridad, de que eso se te va a dar. Y 3,
es sencillamente por haberlo expresado va a ocurrir. Entonces, bajo esos 3 pasos, que es como un hada cadabra, ¿verdad? Unas palabras así mágicas, todo se te va a dar. Claro. Y con esa ilusión, las personas comienzan a creer y así los atrapan con este ganchito, con esa carnada. Entonces, sí, disculpen, esto es lo que quisiera traer primero a la mesa para que todo el panel lo discutamos con el panel en coordinación y también considerando todo el testimonio que hemos escuchado, porque esto lo he obtenido, estos datos se obtienen fácilmente a través del Internet, toda esta información. En Internet me refiero a Wikipedia, información, datos. De periódicos. Fechas, exacto, periódicos, etcétera. Muchas gracias, Presidenta. Licenciada Verónica. Pues primero que nada, esto que has puesto tú también, Mirna, en relación a los antecedentes de dónde surge la idea de Castellanos de hacer crecer este emporio, porque realmente al final de cuentas el fin último que él persiguió, disfrazado de dar una idea de una vida de prosperidad, de espiritualidad, de hacer el bien, ¿no? De crecer interiormente, de tener paz. Realmente bajo eso se escondía la verdadera intención de este hombre, ¿no? Que ha sido crecer un emporio, hacer crecer un emporio comercial, donde el beneficiado fuese él, ¿no? Llevándose entre los pies, como cualquier líder sectario, a todo aquel que ha creído, que ha buscado, que está en una extrema necesidad, que está en búsqueda de encontrar un bienestar. A mí me llama mucho la atención, primero que nada, lo que decías tú sobre el milagro, que es bien interesante, cómo manejar las emociones de las personas, cómo hacerles creer que tienen un contacto con Dios, ¿no? Yo recuerdo perfectamente la secta que a mí me tocó estudiar a profundidad por muchas razones, ¿no? Que hacía algo parecido, ¿no? Era el enfócate, el Dios cree y te puedes pedir a través de imágenes. Como el lenguaje es imperfecto, fíjate lo que decía, el lenguaje es imperfecto, la forma en la que tú te tienes que comunicar con Dios es a través de imágenes. Lo mismo que dice Castellano, visualiza, ¿no? Lo mismo que por ahí dicen de un libro que hablan del secreto, ¿no? Visualiza, después decreta. O sea, no sé si ustedes han escuchado este término, pero a mí cada vez lo escucho más en diferentes cultos y con diferentes personas, es decreta. Tú decretas, o sea, Dios va a hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pensar, visualizar, decretar, y lo demás es creer que va a suceder. Y yo me pregunto, de todos los que han estado con el señor Castellanos, ¿quién se ha vuelto próspero? Y te garantizo que todos son esclavos, maldecidos por esta parte que él dice de la pobreza, maldecidos aparte por si se llegaron a enfermar ante tanto estrés, ¿no? Y cargan con maldición, con pobreza y con enfermedad. Entonces, el haber entrado a G12 no solo sirvió para eso. Esa era la primera parte, ¿no? El entender que este modelo lo utilizan muchas sectas. Él le puso G12, en donde yo conocía que era la misión de la Virgen del Pozo, era G7, multiplicado por 7 hasta que llegaras a 56, pero finalmente era lo mismo. El sistema de control, igual. Tenían un sistema que se llamaba tu C20, así le llamaban, C20. Es más o menos lo que le hicieron hacer a Erika con su hermana, con Luisa. Exactamente lo mismo. Tú tenías que poner a dónde te movías desde que te despertabas, si te cambiabas a tu casa, si ibas a la escuela, si de ahí pasabas a la iglesia, si regresabas al súper. Cada vez que tú te movías, manejabas por internet, por medio de claves, un cambio diario. Y eso había una persona que tenía como donde llegaba toda esa información y reportaba de cada uno quién se estaba reportando. Porque según esto era para tu seguridad, por si se venía el día anaranjado, ¿no? O sea, cuando ya iba a llegar el apocalipsis, te pudieran encontrar rápido y te fueras con ellos y a ti no te tocara la chamuscada. Les estoy hablando en serio, ¿eh? Entonces, esto que hace él, que es una manera de control, porque no es otra cosa, no tiene otro fin último más que controlarte, oprimirte, lo hacen muchas sectas de diversas maneras, pero llevan esa misma forma. Saber que todo el tiempo te están viendo. Y lo más precioso, sí, a mí eso es lo que te iba a decir. A mí lo más importante que vi yo en G12 es, yo te puedo vender cómo hacerte rico.
facilito, tú pastor fulanito de tal iglesia, o tú pastor presbiteriano, llámale de la denominación que sea, que crean y que tengan su base en Cristo y en la Biblia. Yo te vendo cómo hacer prosperar rápidamente tu iglesia. Claro, como yo te voy a dar el milagrito, pues tú me tienes que dar dinerito, porque yo tengo derechos a autor, este modelo económico que te va a hacer sangrar a la gente hasta el último céntimo de su billetera y hasta lo que no tiene. Quiero aprovechar, Verónica, eso que estás diciendo, clarificar que ellos, y como en todas las sectas, esa también que tú conociste, lo que hacen es que cogen el patrón, exactamente, pero al pie de la letra, lo que dice el líder, lo que expresa, cómo se porta, lo que leen, lo que hacen por la mañana, por la tarde y por la noche, se repite en cada una de las células. Ahora, o sea, es una réplica, por eso se llama franquicia. Así es, porque es una copia exacta, es como la fórmula. Si tú quieres una fórmula específica de cómo se hace una hamburguesa y se la vas a comprar a X empresa, tienes que comprar el tipo de jamón, los gramos de la hamburguesa, el tipo de pan, a los proveedores específicos, la forma, los tiempos, cómo debe de estar vestida la gente. Entonces, por eso se le llama una franquicia, porque estás copiando la receta exacta con gramos, con tiempos y con todo. Él vende eso. Entonces, su célula solo se multiplicó en consigan los 12, sino ahora vamos a importarlas las que ya tienen iglesias, para que sean exitosas en la onda de la lanita. Quiero dar el dato de que eso lo hacen en diferentes sectas, no tan solo en esta. No. Eso ocurre muy repetido en diferentes tipos que no tienen nada que ver, pero lo que hacen es que repiten. Porque de esa manera el líder de arriba, el fundador, mantiene el control de todos los demás. Aunque la secta esté en Corea, aunque esté en China. Y a mí lo que me llama la atención aquí es que él vende el modelo. Sí. O sea, lo que me refiero es, él impronta, es decir, es como si a mí me cobraran por ser cristiana. Él trató de vender esta doctrina, la disfraza de doctrina, mientras que lo que es como una forma económica, una fórmula económica de prosperidad, ¿no? Que tú se lo vendes a cualquier iglesia para hacerla crecer en la línea de hacer que la gente tenga que ofrendar. Porque al fin último en eso se convirtió. Y a través del miedo. Así es, de la culpa, del control que manejan, de la no salvación, de la condenación, de la maldición a través de la pobreza y de la enfermedad, de la falta de entrega, del no creer, de no tienes fe, de eres rebelde, de no cuestiones, por eso no te va bien, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tengas una célula con gente bien económicamente, malas condiciones? Tienes gente sin dinero. No importa que sea sin dinero. Tú a esa persona no le estás dejando que la gracia le llegue. ¿Por qué? Porque no le estás dejando que den lo que tienen para comer, si eso Dios se los va a multiplicar, pero tú no lo ves porque te falta fe, te falta gracia, líder. A esos que no tienen tienes que quitarles lo que tienen, aunque no tengan. Eso es despiadado, sin nada que tenga que ver con la compasión hacia el otro. Nada que ver. Entonces, ¿de qué me hablas? Ese tipo de gente, ¿no? Ese es Castellanos, eso es G12, y eso es una manera clara de ver cómo está apoyado porque hay dinero. No, o sea, que haya llegado al Senado, todo lo que hemos estado hablando es dejar entrever qué son las sectas destructivas. Dejas al pobre más pobre. Dejas al pobre más pobre. ¿Y qué poder puede llegar a tener dentro de la sociedad, Ulises? Claro. De hecho, de eso quería decir, o sea, de lo del Senado, de toda la parte política. María, que es de Colombia, nos puede hablar sobre eso, ¿no? María. Adelante. Sí, ellos de pronto lo que buscan es, al estar ahí en la política, es para poder colocar las leyes, ponerlas a favor de ellos, ¿no? Para poder que saquen pues normas, leyes, decretos a favor de la iglesia, que no se les vaya nada en contra ni que les vayan a quitar su negocito, como pues podemos llamarlo vulgarmente, porque eso es una empresa. Y ahora que de pronto decía Verónica, decía de la parte, bueno, le preguntáramos a uno de un adepto de G12 si realmente se enriqueció estando allá, porque pues le venden una fórmula de prosperidad supuestamente, o para enriquecer, y mira que lo que decían tanto Erika como Luisa, mientras estuvieron allá, era prácticamente no solo ellas, sino amigas de ellas, con sueldos buenos,
pasando necesidades y hambre, porque todo lo tenían que dejar en el grupo, porque es que no solamente es las reuniones que hacen, los seminarios, los diezmos, la ofrenda, sino que ellos hacen encuentros tras encuentros, y eso es obligación de que no solamente tú vayas como el grupo líder, sino con los que lleves, y hay gente que no tiene para pagar, entonces tú les tienes que pagar el encuentro a la persona para llevarla, porque si no la llevas, entonces no das un cumplimiento de unos objetivos que ellos te ponen mensuales. O sea, eso es un multinivel, es una empresa, porque le ponen a usted unas metas que usted tiene que llegar a cumplir. Y eso ¿qué hace? Pues la persona que es pobre, pues queda más pobre, y el que llegó con dinero, pues a veces sale absolutamente sin nada, porque sí hemos escuchado aquí en Colombia muchos testimonios, muchas pues malas noticias realmente sobre gente que ha quedado muy mal y ha entregado todo, ha entregado sus negocios, sus viviendas, sus vehículos, ha entregado todo este tipo de agrupaciones, porque como decías ahora, no solamente son ellos, son aquellos que han comprado también ese modelo y siguen, que están haciendo lo mismo. Eso ahora es un negocio realmente, aprovechándose de la fe de la gente y de la necesidad, porque como sabemos, pues siempre hay gente, siempre va a haber gente con necesidades, siempre hay familias con necesidades. Entonces tú llegas a ese lugar buscando una solución y terminan volviéndose pues un instrumento, un empleado sin salario de ellos, y te sacan no solo lo que tienes, sino que te enseñan a sacarle a otras personas, a explotar, a abusar, a empobrecer y a dañar, ¿no? Como oíamos la historia de Luisa y de Erika, que realmente son personas que han sido muy dañadas, y como ellas hay gente que en unos grados mayores han vivido eso aquí. Claro, muchas gracias, licenciada María. Para mí hay muchas cosas que apuntan a que también es un grupo delictivo. ¿Por qué? Por las exigencias de dinero, amenazas, muestras hostiles, venta de salvación o incluso venta de ideas de prosperidad, nexos políticos. Todo eso indica que este grupo además es demasiado peligroso, tal y como lo decían un grupo de pastores en un video que dice que se llama La manipulación de la secta G12, publicado el 17 de septiembre del 2013 en YouTube, donde incluso acusan a César Castellanos de lavado de dinero. Y me cuestiono si es real que ellos recibieron disparos, 5 disparos recibió él, y que por eso se fue para Florida. Eso es un hecho, ¿no? Que lo han traído en la prensa, o bueno, que lo he leído. Lo de César Castellanos, ¿verdad? Sí. Referente a César Castellanos. A él y a la esposa le dispararon un año específico. Bueno, y también digo estas acusaciones, y más aparte lo que han testificado varios exadeptos sobre las muestras hostiles que han tenido que vivir, sobre todo cuando han decidido salirse, cuando han decidido denunciar esto que comentan los pastores, que incluso uno de ellos fue atacado por un grupo de hombres por justamente haber señalado a la Misión Carismática Internacional o G12 como un grupo peligroso y que está lejos de lo que es el evangelio tradicional, de lo que creen los grupos religiosos tradicionales o los grupos religiosos no necesariamente tradicionales. Entonces, para mí eso es un tema que se debe de investigar. Es un tema al que deben de mirar las autoridades, y por supuesto es preocupante lo que están viviendo los adeptos ahí adentro, donde tienen que donar fuertes cantidades de dinero con la idea o con la presión de que si no lo hacen no van a tener una prosperidad, y que además el vivir en pobreza no es resultado de un problema social y económico, sino que es un problema que tiene que ver con los pecados con los que uno ha vivido. Entonces, hacia ahí apunta mi opinión. Y vamos ahorita ya con lo que es la última parte, la última ronda, los últimos comentarios. ¿Con quién empezamos en esta última parte?
Si quieren, empiezo yo. Adelante, licenciada Verónica. Fíjate que yo sí quisiera concluir con señalar cómo esta copia de líder tiene un efecto tan importante para el crecimiento y la proliferación de sectas. Si nosotros analizamos, todo está en la copia exacta. ¿Cómo es posible que puedan engañar independientemente del lugar en donde estén? Porque empiezan en Colombia y terminan en México, ¿no? Con diferentes circunstancias y teniendo éxito en todas partes. A lo mejor comienzan en Alemania y tienen repercusión en Estados Unidos. ¿Y a qué quiero llegar con esto? La imitación y el ejemplo finalmente exacto de un líder sectario es, ¿cómo explicar? En detrimento de la misma sociedad, ¿no? El minimizar el poder que ha podido tener Castellanos, fíjate, ¿no? A tener que tener miedo de que puedan llegar a golpearte, que puedan llegar a acabar hasta con tu vida, porque déjate tú la golpiza, sino que es gente que ya fanatizada, pensando que lo hace por Dios, en el nombre de Dios, cuántas barbaridades no se han cometido. Sigue sucediendo en el siglo XXI. Y esto es poner atención a que existe gente manipuladora que continuamente va a buscar y está al acecho de ganar dinero fácil, de conseguir sus propios bienes, de poder, sed de poder y económico, porque imagínate, este hombre ya tiene billones y sigue ganando y se atreve a decir: no se metan con mis cuentas, esas déjenmelas a mí. Sí. Gente sin corazón, sin compasión, y donde lo más triste, volviendo a Erika, volviendo a Luisa, jovencitas de 14 años que vieron truncados sueños, llenas de frustración, limitadas, con culpa. ¿Qué está haciendo y cuál es el deber de la sociedad ante esto? La red tiene esa misión, el denunciar a través de la concientización. No podemos pararlos desde hacer una cacería de brujas y acabar con los grupos, pero el hablarlo, el tener este tipo de espacios como el que tenemos ahorita en el programa, es lo que nos va a ayudar a que la sociedad abra los ojos. Claro. Castellanos hay en potencia, y se hacen y se forjan. G12 nos ha demostrado lo que puede llegar a ser. De uno, hablar de cuántos miles ya de células, de personas. Entonces, es importante que la gente se comunique, es importante que se escuchen estos programas, los pasen a las personas, porque ahora estamos hablando de esto, pero ahora ya el coaching coercitivo, yo lo veo todos los días, a cada rato te regalan panfletos de ven, cambia tu vida, ya no sabes ni qué creer, cuáles son buenos y cuáles no, cuáles verdaderamente vienen con una buena intención y cuáles no. Y uno que conoce el tema, imagínate, la gente que no tiene ni idea, cae fácilmente tratando de solucionar sus problemas. Entonces, es a lo que el llamado es, hablen a la gente, aunque no sean personas que están dentro de sectas, comuníquenselo a las personas, hagan del quinto medio, como se dice, ¿no?, de las redes, ¿no?, un instrumento para que muchos se enteren y se empiece a concientizar de que el fenómeno sectario es algo que vivimos, que es real y que cualquiera está susceptible de poder ser lastimado por él. Con eso es con lo que yo quiero concluir y pues doy paso, no sé si Marifer o Mirna continúen dando su opinión. Muchas gracias, licenciada. Sí. Adelante María Fernanda. Yo voy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, Verónica, porque realmente necesitamos ser esa voz, pues hacer la vocería, ¿no? Estos programas van a ser de mucha ayuda para la sociedad y en cualquier parte del mundo por la proliferación que hay de estos grupos. De verdad de que hablamos hoy del G12, pero ellos están metiendo esos modelos y ya no sabemos, pues tienen otros nombres, pero están abundando y están multiplicándose porque precisamente ese es el modelo, multiplicarse. Pero cuando hablamos de tú a tú con las personas, los conocidos, los amigos, también se va haciendo como la cadena, ¿no? Y de poder ir
de ir informando y también con datos tan precisos como los que dio la doctora Mirna, como la información clara, concisa, real, que la gente empiece a mirar y a comparar lo que está viviendo como un adepto que es y lo que está sufriendo, y empiece a mirar de que esto no es de que lo quieren engañar, ni como decían ahora Erika y Luisa, no, es que se les metió el Chucky o el demonio, no, es que realmente se den cuenta que se están manipulando, los están explotando, los están destruyendo, empobreciendo y ante todo dañando la familia, que es el núcleo de la sociedad, que es nosotros por velar por las familias, por la unidad, por el amor en medio de las familias, y lo que hacen es separar, y ahora eso es un negocio que realmente está proliferando porque los vemos a ellos cada vez con más poder adquisitivo, al punto de que llegan al gobierno, como César Castellanos, Claudia Fajardo, que es la esposa, al Senado, o sea, para poder tener más poder. Realmente eso es lo que buscan, y es un llamado a que todos estemos muy atentos y que no digamos, no, esto a mí no me pasa. Nos puede pasar, le puede pasar a alguien en nuestra familia, a un amigo. Entonces ayudemos a empezar a sanar, porque eso es un vicio, un cáncer, una enfermedad que está destruyendo la humanidad realmente, y solamente lo veo yo desde el punto de vista mío ahora, solamente es por dinero, porque realmente no tiene nada que ver con Jesucristo, ni la fe, ni la religión, es dinero. Esto es una empresa más. Ese es mi punto de vista para cerrar mi opinión. Muchas gracias, licenciada María Fernanda. Presidenta Mirna García. Pues yo me uno pues a todas las expresiones de María, de Verónica, y quiero sencillamente concretarme un punto, y es al público un mensaje. Por favor, si alguna organización religiosa, sea la que sea, o cualquier tipo de organización, les suscita, les motiva, refuerza el deseo de sencillamente supérate, es bueno, pero cuando te llevan a ti a tu desear ser líder de otros, a tu desear adquirir mayor, se enfocan en que tú adquieras más respeto sobre las demás, más poder autoritativo sobre los demás, alguna posición de liderazgo sobre los demás, y no se enfocan en el amor por el prójimo, en la misericordia, en la caridad, en la compasión, y no convierten el amor por el prójimo en el objetivo primordial, en el objetivo primario. Hay que ponerle el ojo a ese tipo de organizaciones. ¿Por qué? Porque o sea, al contrario, tú ayudando, compadeciéndote, preocupando, realmente importándote la vida del otro, es como realmente te puedes convertir en un verdadero servidor de todos y un líder de todos. No es al revés, no es buscando tú tener control, no es buscando tú manipular a otros, no es buscando también cuando te llevan este mensaje de que te tienes que aislar de aquellos que te pueden, de ese mundo de personas que te pueden corromper, y por eso no te puedes entrelazar mucho con ellos, no vaya a ser que te contagies de la enfermedad, de la corrupción que llevan los demás, porque los convierten en enfermos a todo lo que sea parte de la comunidad, de los que consideran pecadores perdidos. Hay que tener cuidado con ese tipo de organizaciones. Y sobre todo hablo sobre esto porque esto es bien, bien importante, ya que el próximo programa nuestro que nosotros vamos a presentar, esta organización específicamente de este programa G12 es una de las razones primordiales, es la organización primordial que entiende una señora que estamos atendiendo, que hemos estado atendiendo, que sufrió aparentemente el secuestro de su hija. No sabemos, se considera que puede ser desaparición, pero se presenta también la gran probabilidad de que haya sido secuestrada porque desapareció sin nada. O sea, ella desapareció sin llevarse ropa, desapareció del apartamento sin nada, sin llaves,
O sea, ella, dejó, lo que se llevó fue una carterita y con eso desapareció, pero dejó ropa, dejó comida, la cama sin hacer. Y precisamente, ¿cuál es el problema? El aislamiento que tuvo de su madre, porque su madre era del mundo. En este grupo le hicieron creer que todos los que son corruptos, todos aquellos que pertenecen al mundo, y eso la aisló de su mamá y de su familia. Aparte de que tuviera otro tipo de problemas familiares, el aislamiento ya se ha producido por problemas familiares o por problemas relacionados con grupos religiosos, es completamente negativo, es señal de peligro. Tú no te puedes desconectar de tus seres queridos, así como que sí, de tu mamá, de tu familia, donde no sepan dónde tú estás, porque un día desapareces del mapa y ¿quién se entera? Se enteraron tarde. Y este es el próximo programa que vamos a tener, un programa de alerta, y quería dejarlos con esto, porque este problema relacionado con los grupos religiosos o no religiosos peligrosos que utilizan técnicas de persuasión coercitiva son altamente peligrosos, y el peligro llega más allá de lo que a veces la mayoría y todos nosotros tomamos en consideración. Es importante traer este mensaje para todos, tener cuidado. Y con eso los dejo, y no dejen de contactarnos al momento en que ustedes sienten un poquitito de inseguridad porque o perciben un problema, ya sea por encima o que les parece que un miembro familiar está entrando en un grupo que no me parece correcto. No dejen de conectarse con nosotros, porque para eso estamos, para ayudarles, orientarles, servirles. Estamos porque nos importa la vida de todos. Muchas gracias, Presidenta Mirna García. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por habernos y por estarnos escuchando, por estarnos siguiendo, por estar además enviando invitaciones a otras personas para que escuchen estos programas, compartiéndolos. Recuerden, este es el programa de la red de apoyo a víctimas de sectas, facebook.com/víctimas sectas es donde se pueden comunicar con nosotros. Facebook es una herramienta demasiado popular, de muy fácil acceso. Cualquier persona en la mayoría de los países del mundo pueden usarlo. Solamente son unos cuantos países donde no existe Facebook, entre ellos China, pero incluso también en China, en algunas ciudades puede haber Facebook. Así que hemos decidido que esta herramienta es demasiado importante para poder llegar a ustedes. Muchas gracias a Erika y a Luisa por habernos compartido su testimonio, a nuestra presidenta Mirna García, a María Fernanda, la licenciada María Fernanda, y a la licenciada Verónica Mendoza Cox, y yo, su servidor Ulises Osaeta. Nos estamos viendo en el siguiente programa. No me queda más que decirles hasta luego. Si alguien te quiere manejar, manipular, diciendo que es Cristo u otro Buda, piénsalo. Solo es un tirano disfrazado que desea tu destrucción. Llenarás de un sueño que nunca alcanzarás. Corre a volar, que nadie encarcele tu libertad. No entres al mundo de la oscuridad. No escuches el sermón del ciego, falso redentor. Corre a volar, no pienses más. Corre a volar, corre a volar. Hay seres dementes que se dicen ser verdad, iluminados por un rayo de crueldad. Si ante tus ojos
se presenta y se nombra tu salvación. Recuerda que tú tienes la premisa, la llave que cerrará todo, es decir que no. Corre a volar, que nadie cancele tu libertad. No entres al mundo de la oscuridad, no escuches el sermón del ciego, paso redentor. De nadie es tu vida, solo tuya, el líder genuino, no hay duda. Tú eres el dueño de tu alma y tu corazón. Corre a volar, que nadie encarcele tu libertad. No entres al mundo de la oscuridad, no escuches el sermón del ciego, paso redentor. Corre a volar a tu